Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Estamos en vivo, www.mantrafm.com.ar, Mantra FM en la aplicación de todos los celulares, y estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, el canal de YouTube y el canal de Telegram de Mantra FM. Bueno, vamos a tener hoy un tema que les va a apasionar, que es Descubrí tu vida plena, rescatando los potenciales de tu árbol familiar. ¡Ay, ese árbol familiar que tanto trabajo nos da y al que a veces no queremos recurrir! Tenemos mucho ahora presente el tema de la miniserie de Netflix que habló del tema y que estamos todos... Récord absoluto de constelaciones familiares en la Argentina, aumentaron un 50% las consultas, así que realmente el tema cada vez está más, que todo el mundo demanda por esto, así que la tenemos a ella, la tenemos a Lucre de la Vega, desde la provincia de Córdoba, Argentina, que nos va a ilustrar sobre el tema, a ver cómo podemos hacer, cómo podemos convivir con nuestro árbol, porque tenemos cada cosa en nuestro árbol que algunas sabemos y mejor sería ni saber, y otras que no sabemos directamente. ¿Cómo hacemos, Lucre, para convivir con nuestro árbol familiar y no morir en el intento? Bueno, hola Alberto, hola a todos, ¿cómo están? Y la verdad que me da muchísimo gusto estar estrenando este año, este espacio, junto a vos y a todos los que nos escuchan. Y bueno, ¿cómo sería no morir en el intento? Es fácil y sencillo, es amar nuestra vida y amar nuestro árbol familiar. Comprendemos que cuando decimos en esta invitación, descubrí tu vida plena, rescatando los potenciales de tu árbol familiar, porque ya, digamos, la serie, las constelaciones, todas las otras disciplinas nos llevan a tomar conciencia de que nosotros estamos hoy transitando un proceso quizás difícil, quizás está frenada nuestra vida, quizás tenemos una actividad profesional o un trabajo rutinario que no nos conecta con sentirnos plenos. Y todos somos merecedores de vivir nuestra vida plena. Entonces, a través de mi propuesta, como decís, estoy en Córdoba, en este momento estoy en las sierras de Córdoba, Alberto, o sea, veranito en las sierras de Córdoba, conversando contigo, para comprender que nuestro árbol familiar, a través de la psicosomática clínica y humanista, la decodificación bioemocional y todas aquellas corrientes que nos hacen comprender que nuestra biología deviene de ese proceso del árbol transgeneracional. Entonces, nuestra realidad se va a ver tenida por ese matiz que trae el árbol familiar. Entonces vos me decís, ay Lucre, pero yo ya no quiero saber más nada de todos los problemas que trae el árbol familiar, es un dolor de cabeza para mi vida. Bueno, justamente mi propuesta es, si nosotros estamos emprendiendo, si estamos desarrollando una nueva unidad dentro de nuestro proyecto de vida, y si somos profesionales y queremos realizar o ampliar otra unidad de negocio u otra propuesta, o mejorarla, y sentimos que no lo logramos hacer, nos frenamos, sentimos una traba o sentimos miedo. ¿Sí? Lo importante hoy, en este enero 2023 que estamos comenzando a disfrutar, es interpretar que hay emociones que rigen nuestro día a día. Entonces, nosotros cuando decimos, bueno, voy a iniciar este 2023 con una nueva propuesta, comunicándolo de otra manera, y siento un miedito que me dice, o una vocecita que me dice, no estás preparada, no estás lista, todavía no es el momento, pero hay algo que te dice, sí, podés hacerlo. En esa disonancia donde nuestra mente nos empieza a hablar y nuestro sentir nos provoca un miedo, es ahí donde podemos empezar a revisar qué ocurre con este paso que quiero dar. ¿Es realmente este miedo mío? ¿Es un miedo? ¿Es una angustia? Me genera tristeza, me provoca ansiedad. ¿Qué me está provocando esta inquietud que tengo de avanzar en mi propuesta de vida? Y si yo quiero avanzar para sentirme pleno,
o plena y a la vez estoy sintiendo ese miedo, es muy probable, Alberto, que ese miedo no sea 100% nuestro. ¿Y Claro. por qué? ¿Por qué? Porque resulta que nuestra biología deviene de todo ese proceso biológico del transgeneracional. Nosotros somos biología representando y en nuestras emociones y en todo nuestro proceso cotidiano de aquellas memorias que tiene el árbol familiar, donde seguramente hubo situaciones de éxito, situaciones de amor, porque si hoy tenemos vida, hubo amor, hubo energía de amor que dio vida, pero siempre vamos a recordar aquello que nos transmitieron que dio por resultado fracaso, que dio por resultado dolor, que no dio éxito. Hoy comprendemos con estas herramientas desde el coaching, desde el liderazgo empresarial, que cuando hay un problema o hay una dificultad, es una gran oportunidad para sobreponernos y trascender esa situación. Nosotros desde la psicosomática clínica, de todas estas corrientes bio que gestiono, sabemos que somos creadores de nuestra realidad. Entonces, mi pregunta sería, ¿para qué cosa buena yo estoy creando esta dificultad en mi emprendimiento, en mi cotidiano? ¿Para qué cosa buena estoy creando esta conversación con un compañero laboral donde no nos podemos poner de acuerdo? Y cuando empiezo a preguntarme para qué cosa buena, es muy probable que empiecen a haber esas aperturas temporales, que muchas líneas holísticas e integrativas hablan de las aperturas de tiempo donde la información viene del transgeneracional, y quizás un recuerdo, una imagen o una conversación con algún familiar nos dice, ¿sabes que al abuelo le pasó algo parecido? O esa conversación la tuvo, yo escuché que la tía, cuando yo era chiquita, escuchaba que la tía hablaba de tal conflicto en su trabajo, parecido al tuyo. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos en empatía, en resonancia armónica con esas trabas que hubo en el árbol. ¿Mm? Y nosotros con nuestra fecha, con nuestro nombre, resonamos y es como que somos los héroes. No es como que somos los héroes de esas trabas, esos bloqueos y esos dramas del árbol, con nuestra fecha, con nuestro día de nacimiento o con nuestra fecha de concepción, más nuestro nombre, va a resonar con esas cápsulas del árbol en donde quedaron bloqueados, sea por una traición, por una injusticia, por sentirnos amenazados, por un robo, por una situación fatal que no se pudo resolver y se encapsuló, se cerró esa emoción, no se pudo hablar más. Y la próxima generación la vuelve a sentir, vuelve a resentir ese mismo proceso. Entonces, es muy valioso empezar a ver nuestro árbol familiar observando los potenciales de vida que tiene. Yo Nosotros somos siempre me vida. busco, A ver, me pongo siempre como ejemplo porque me pongo a pensar en mi familia, por ejemplo, y yo lo que puedo tener es algún tropiezo tecnológico, por decirte que a mí me tocó aprenderlo todo desde cero. En mi casa, cuando yo nací, había teléfono con operadora que te atendía. O sea, y ni siquiera había teléfono en mi casa, había un teléfono cada, no sé, cada 100 habitantes más o menos. No era una cosa que estaba el teléfono extendido tanto. De ahí en más, bueno, llegué a transitarlo todo y llego a hoy, y todos los días hay nuevas innovaciones y nuevas cosas. Bueno, acabo de recibir una clase de inteligencia artificial que quedé encantado, pero bueno, es otra cosa para aprender. Yo digo, bueno, esto mis antepasados no tuvieron estos problemas porque no existía nada de todo esto. Sí, en mi casa hubo ciertos fracasos económicos a lo largo del tiempo, porque mi abuelo, por ejemplo, que era un patriarca de aquellos, que se hacía su sacrosanta voluntad, se comía a las 12 del mediodía como, a como fuera lugar, y si no era un escándalo. En mi casa no había cocina a gas, cuando ya salió la cocina de gas, viste que era mucho más práctica. En mi casa él no permitía que hubiera cocina de gas, entonces había una cocina a leña, y entonces había que cortar leña para poder cocinar. Mi mamá se ponía a cocinar a las 9 de la mañana para las 12 en punto darle de comer a mi abuelo. Ese era mi abuelo, para que te des una idea. Y a él se le ocurrió
en plena crisis, por allá por los años 74 más o menos, comprar un campo con y no tener, digamos, los fondos necesarios para poder pagar todo. Entonces, llegó la primer crisis económica de la Argentina, el Rodrigazo, la primera inflación fuerte que hubo. Y bueno, y ya no se podía pagar ese campo, y podíamos perder la casa y todo lo que teníamos, y bueno, ahí entramos en una debacle que fuimos de más a menos, y siempre a menos, 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 y eso todo por un capricho de mi abuelo, porque a mi abuelo los hijos, mi papá y mi tío, no le podían decir que no, que era una locura comprar un campo, que no sabían si lo iban a poder responder económicamente, pero ellos no se atrevían a decirle que no. Y entonces yo desde Claro, chico odiaba a mi abuelo, pero también me parecía muy mal la actitud de mi papá y de mi tío de no decir por qué hacen cualquier cosa, digamos, ¿no? Entonces, claro, ¿por bueno, qué permiten? Bueno, Alberto, voy a tomar tus palabras así que porque tomá fue todo esto para tan, tan hacer una nutritivo. ensalada, puedes hacer un Mira, fue cóctel tan de... nutritivo todo lo que me contaste, porque justamente ahora estamos viviendo esta situación en Argentina, bueno, y a nivel mundial estamos viendo que la economía está como extraña, no está estable. En la época del Rodrigazo en Argentina fue una hiperinflación que hoy algunos economistas dicen que nosotros estamos superando esa inflación del Yo recuerdo porque Rodrigazo. era chico, Lucre, que todo escaseaba. Entonces, vos ibas a comprar un kilo de azúcar, hoy valía un precio. Ibas 2 horas más tarde, valía otro. Y además existía la posibilidad de que no hubiera más. Entonces, ¿qué hacía la gente? La gente que tenía recursos, en vez de comprar un kilo de azúcar, se compraba una bolsa de 50 kilos para tener. En vez de comprar Claro, una botella de aceite, se compraba una caja con 12 botellas, y así todo el que podía compraba por mayor, porque además de aumentar de precio, no se sabía si iba a haber abastecimiento, ¿no? Se llegó a un punto de que era el que primero manoteaba la caja de arroz y lo que sea, se la llevaba, y el resto, bueno, espera que vuelvan a proveer. Fue una situación bastante compleja, extrema, sí, sí, en extrema el año casi. 74, 75. Bueno, entonces, cuando me decías eso relacionado con tu abuelo, que él toma esa decisión y vos me decís, y yo hoy estoy sorteando desafíos de tecnología, ¿sí? Sí, Más allá de que siempre nos estamos actualizando, ¿sí? Porque hoy la tecnología, gracias a ella, nosotros estamos pudiendo tener esta conversación y sí, más, claro. ¿no? Sí, Cuando me sí. hablas de inteligencia artificial, bueno, es como que el desarrollo tecnológico, la tecnología, todo lo que sea la programación cibernética, nos vincula con un arquetipo de estar comunicándome con la energía de papá. Entonces es muy simbólico hoy, cuando todos nos esforzamos, si ponemos conciencia y decimos, bueno, yo entiendo que me estoy actualizando en estas situaciones tecnológicas, estoy incorporando constantemente estas aplicaciones que se actualizan quizás cada 6 meses y tengo que renovarme. ¿Qué pasaría, Alberto, si nosotros empezamos a sentir que cada vez que yo me vinculo con una actualización, soy consciente que esa actualización va a repercutir en este campo cuántico del transgeneracional, aliviando aquella comunicación que papá no pudo tener con su padre y me toca a mí hoy resignificarla? Y otro dato, yo te conozco porque hemos estado en consulta y Sí, te claro, agradezco sí, que sí. tuviste un espacio. Quiero compartir, si me lo permitís, que tu nombre, ¿sí? Tu nombre, Alberto, es el segundo nombre. Entonces coincide tu nombre, Ernesto Alberto, coincide con el nombre de tu papá, que es Ernesto, que Antonio, empiece con A, Ernesto Antonio. Antonio. Bueno, muy bien. Entonces, claro, cuando vos decís, yo me cuestionaba siempre qué pasaba con mi papá y mi tío, que no podían decirle al abuelo, no, vamos a hacer un error juntos, nos vamos a hundir. Claro, ¿por qué Claro, no no veías aclaré que vos? ellos se dedicaban a otra cosa, ellos eran constructores, no, no era que estaban en el campo y se dedicaban al campo específicamente. Eso era como una inversión extra, que por supuesto mi abuelo no iba a hacer nada, era para que trabajen los hijos y se maten Claro, una trabajando, ¿no? inversión Era familiar. así el cerebro de toda esta familia, ¿no? Ahí nos llevó al desastre. Bueno, pero mirá qué simbólico, el abuelo toma esa decisión
Y claro, la familia empieza a colapsar porque no fue una decisión mancomunada entre todos, en común unión. El abuelo decide porque en esa época era el hombre que decidía de ese modo y el resto se tenía que adaptar. En muchos árboles ocurre eso. Entonces, ¿qué veo? ¿Qué veo cuando vemos tu caso? Gracias a esa situación que el abuelo genera una quiebra, ¿sí? Una Sí, sí, quiebra sí. económica, una quiebra emocional también, su nieto tiene que incorporar y decide por vocación incorporar las herramientas para ser economista, contador, llevar adelante la gestión de las finanzas y ordenar desde tu profesión eso que había quedado desordenado. ¿Mm? Entonces ahí empezamos a ver que todo el potencial del árbol familiar, esa situación que se vivió como un extremo fracaso y con miedo, porque vamos a perder todo, nos lleva a la ruina, la solución biológica del árbol es vamos a crear un nieto que tenga los recursos, que tenga la inteligencia, que tenga la habilidad para desarrollar un contador. ¿Vos sos contador o sos Yo licenciado en soy contador, yo administración? soy contador, pero te quería agregar, no sabés lo que me costó la carrera de contador La porque carrera. yo además hace poco me enteré que tengo cierta dispersión en la concentración, entonces tenía materias que me iban mejor, pero otras materias que me costó muchísimo la concentración. Por ejemplo, todo el ciclo matemático, los tuve que dar más de una vez y bueno, pero era muy perseverante y por eso me recibí, pero podía haber dejado. Bueno, Hoy los chicos tienen un primer año como el que tuve yo y se dedican a otra cosa, dice, por lo lo menos cambian dejo, de carrera. claro, Y lo yo dejo, pero seguí y quiero, busqué y busqué y terminé, pero me costó muchísimo. No, no fue una cosa, un tren bala que siguió, sino que me llevó, fluido. claro, me llevó 7 años la carrera. Claro, ¿por qué? Porque estabas a nivel inconsciente, cuando hablamos del árbol familiar, siempre vamos a estar hablando que el inconsciente colectivo familiar rige nuestra vida. Entonces, a nivel inconsciente, ese Alberto joven que iniciaba los primeros años de la facultad tenía un cartelito que rodeaba todo su ser que decía, necesitamos que nos auxilies, sos el Salvador, y vas a tener dificultades, pero vas a lograr tener esa herramienta que nos hubiera hecho falta en aquel momento de tomar la decisión de invertir en esa tierra. ¿Sí? Entonces Sí, esas reparaciones las hacemos de modo inconsciente, porque claro, costó todo un esfuerzo desarrollar del mismo modo que costó esa inversión. Quizás igual, quizás igual. Entonces hoy, Alberto, ¿a qué te invito en esta conversación? A que podamos ver de modo apreciativo esos valores donde el árbol tuvo dificultades. Obviamente, hay muchos árboles donde hubo muertes trágicas, accidentes, asesinatos, suicidios y situaciones injustas, ¿sí? Entonces, ese devenir del árbol, ya lo sabemos, ya lo conocemos, seguramente nos han contado esa historia, pero hoy nos merecemos empezar a ver el árbol con los potenciales que dieron vida. Cada uno de los que estamos hoy en vida somos el resultado de la energía de amor que el árbol tiene. Entonces, si nosotros empezamos a ver que soy un emprendedor, soy un profesional, estoy desarrollándome en mi ámbito profesional o en mi ámbito comercial y veo y siento trabas, más allá de que la situación económica hoy nos está poniendo a prueba a todos, me permito hoy poder comprender si esta traba, este freno, este desafío comercial o profesional que tengo es del todo mío o estoy reparando alguna dificultad laboral, alguna conversación laboral, algún despido, algún destierro que ocurrió en el árbol, ¿sí? Y cuando puedo verlo, es ahí donde conecto con conciencia de decir, claro, mi fecha puede coincidir con ese drama. ¿Qué pasaría si yo empiezo a ver ese drama con todos los potenciales que después dieron vida? ¿Mm? Porque surge la supervivencia, surgen todos los desafíos de esas oportunidades cuando hay un problema. Entonces, la manera de ver desde la psicosomática clínica y las conversaciones apreciativas que estoy desarrollando es
ok, estamos en este presente, tenemos este freno, esta dificultad, no logramos el objetivo que queremos o deseamos, podemos permitirnos revisar nuestra línea de tiempo y revisar nuestro proyecto sentido gestacional. Y ahí viene una palabra muy técnica, nuestro proyecto sentido gestacional quiere decir y significa el espacio-tiempo que nosotros vivimos desde los 3 años hasta los 18 meses antes de nacer. Todo ese periodo de tiempo donde nuestros padres estaban, dónde vivían, en qué espacio sociocultural, cómo era su economía, su entorno, con quién compartían la vida, eso genera improntas emocionales en nuestra vida, en nuestra primera infancia, y luego lo vamos a ir repitiendo en el transcurso de nuestra vida. Pero también permitirnos ver que en el transgeneracional hubo valores, hubo potenciales de amor que dieron por resultado esta vida que yo tengo hoy. Entonces, descubrir cuál es el potencial de nuestro árbol. En tu caso, ya me dijiste, gestión de tierras, construir, arquitectos, tecnología, contador, comunicar. Mira todos los valores que hay en tu transgeneracional para tu presente hoy, Alberto. ¿Mm? Entonces, desde ahí decir, bueno, yo hoy conecto con el merecimiento. Ya dejemos de estar en el drama, en el dolor y sostenerlo. Cuando tenemos estas herramientas que en la conversación podemos identificarlo, gestionarlo con algún recurso, y los recursos pueden ser ejercicios prácticos que vemos en la consulta, ¿sí? Para poder resignificar. Obviamente, entramos al árbol que va a tener estos bloqueos de drama, bloqueos de duelo reales o simbólicos. Estaremos un tiempo con un estado de vagotonía, porque una vez que uno puede resignificar el drama con un recurso y ponerle otra característica, nuestra biología empieza a relajarse. Y en esa relajación, algunos consultantes me dicen, pero Lucre, yo estaba re bien antes de verte, ahora tengo un resfrío, me siento cansada, me siento mal y soy feliz. ¿Por qué? Porque da por resultado que su inconsciente conectó con los datos, conectó con su mente consciente y su biología empezó a relajarse. Y empezamos a sentir cambios, Alberto, cambia nuestra realidad, así como tu programa que es cambio de vida, nuestra vida empieza a cambiar, porque ya ese bloque que estaba oculto, que no se hablaba, que no se conocía muchas veces, hoy lo pudimos conversar, lo pudimos transmutar, trascender, resignificar y recrear una historia diferente para esos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que en cierto modo nos están pidiendo, por favor, que nos ocupemos de hablar y completar esos ciclos para que nosotros podamos avanzar en nuestra vida. Un modo que tengo de verlo, ¿no? Claro. Sí, Y esto, digamos, podemos seguir con mi ejemplo, no hay problema, pero digo, esto en una entrevista que vos tengas con un consultante, ¿cuánto tiempo lleva, cuántas sesiones lleva resolver algo de todo esto? Porque uno llega con un planteo y por ahí encuentra que el obstáculo está en otro lado y vas abriendo como nudos y desatando nudos y lleva más tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva salir de todo este mira, embrollo, digamos, de... siempre para entrar en una conversación vamos a tener un motivo de consulta, ¿sí? Siempre, sea un síntoma, pero hoy quiero que nos orientemos a decir, bueno, mi vida no la estoy viviendo plena. Y siento que es por el ámbito laboral, siento que es por el ámbito del estudio, siento que es por las relaciones. Hay que definir un tema de consulta, ¿sí? Ese tema de consulta lo vamos a ir conversando en la primera consulta, donde el abordaje es ver tu línea de vida. Y es muy probable que nos lleve más de una consulta, 2, 3, porque imagínate que hoy, si tenemos 30 años, si tenemos 40 años, 50, tenemos que desandar hasta llegar al proyecto sentido gestacional, comprender qué ocurrió en ese periodo de tiempo entre los 3 años hasta los 18 meses antes que naciéramos. Son casi 5 añitos ahí donde se gestan todas nuestras emociones que vamos a proyectar hasta nuestro día de hoy. Y eso va a tener un matiz, hermoso matiz,
del árbol familiar. Entonces, hay consultas, hay casos que nos pueden llevar 4 encuentros, un encuentro por mes o un encuentro cada mes y medio. Por supuesto que vamos a ir avanzando en la medida que el consultante se ocupe de hacer su trabajo personal. Por lo general indico meditaciones o creencias, sostener frases, hacer ejercicios de cierres de duelo, ¿sí? Que es valiosísimo porque vos empezás a darte cuenta que no solo que el poder está dentro tuyo, como dicen todas las técnicas, las terapias, todas las disciplinas que nos hablan del autoconocimiento. Nosotros tenemos solo ese poder, somos únicos para hacerlo. Resignificar esa emoción oculta que está adentro, que deviene del árbol familiar, y ponerle un matiz de amor, la respuesta va a dar vida, amor, gratitud y nuestro holograma va a cambiar. Entonces yo considero, para tu pregunta, que un mínimo de 4 consultas para empezar a dar los cambios. Mínimo, permitírselo porque es tan amoroso el proceso que vos empezás a ver, claro, de esto no se habló nunca en mi casa. Y hoy yo lo tengo que hablar porque lo estoy trascendiendo con un empleado, lo estoy trascendiendo con un cliente, lo estoy trascendiendo con un proveedor que me está trayendo una situación que en el aula no se pudo hablar más. No, ¿Mm? no, en la familia no se Entonces, hablaba del tema, o sea, de esto todos no se los habla. cambios patrimoniales que obligó a hacer esta mala maniobra de mi abuelo, no se hablaba de ese tema, era un tema como secreto, que pocos sabían, digamos que la casa había pasado a nombre de mi tía, por ejemplo, para protegerla de perderla, y bueno, y cosas así que Claro, eran temas secreto absoluto, ¿no? claro, y esos secretos, hoy podemos comprender que de eso no se habló porque en el fondo generaba dolor, en el fondo generaba un sufrimiento extremo y una desvalorización. Supongamos hoy decimos, bueno, el abuelo decidía y era la máxima autoridad. ¿Qué Sí. pasa si hoy tuviéramos la oportunidad de preguntarle al abuelo, ¿cómo se llama tu abuelo? Ramón. Ramón Zoilo. Ramón, si tuviéramos la posibilidad de decirle, abuelo Ramón, ¿cómo te sentís con esto que pasó? Seguramente nos va a decir, me siento muy mal, no lo pude gestionar. Entonces, por ahí, cuando podemos eh, observar la realidad de ese contexto, obviamente en ese momento los hombres no lloraban y tenían que ser autoritarios y el resto seguirlo hacia donde él iba. Nadie iba a cuestionar. Hasta que viene la descendencia y viene este héroe que incorpora herramientas. ¿Por qué? Porque ya tiene toda la información de eso que no se hablaba. Y para tu abuelo Ramón es muy probable que esa situación se hubiera dado en sus bisabuelos también. Claro. Recordame, Alberto, ¿de dónde viene la línea del abuelo? ¿De qué parte del mundo viene? De España, ¿De Córdoba? España. De España. ¿Y de España de qué región, te acordás? Creo que Castilla. Bueno, imagina entonces, si el hecho de haber tenido esa porción de tierra en Castilla por la guerra o por la situación de hambre, de hambruna del posguerra, haya dado por resultado que la familia se tuvo que trasladar a esta América, como se decía en aquel momento, para hacer la América, Hacerla y el América. abuelo dijo, yo me la juego porque esa tierra que tuvimos allá, mi familia quiero que la vuelva a tener. Pero no pudo medir las consecuencias porque era más fuerte, su inconsciente lo llevaba hacia eso. ¿Sí? Y es gracias a esa situación que, bueno, es el único nieto de ese abuelo que conozco, sos vos. Claro. Gracias a esa falencia, a esa dificultad que él mismo lo hizo por impulso a lo mejor. Y después no pudo decir, mira, estoy arrepentido, me siento muy mal, siento una desvalorización extrema por haber tomado esa decisión sin compartirla. Vino un nieto con las herramientas para ordenar las finanzas todas las herramientas, imagínate Alberto, súper contador, con cátedra en la universidad, explicándole a cuántos alumnos
cómo llevar adelante las Y encima finanzas la de materia ellos, quiebras, cómo ¿no? Concursos y quiebras. La materia que yo bueno, daba. justamente eso es fase de reparación. A nivel inconsciente estoy reparando esa quiebra familiar y tengo todas las herramientas. Y sano, con ese ejercicio de educar al otro, sano eso que el abuelo lo vivió con dolor, porque en el fondo el abuelo seguramente lo vivió con dolor. ¿Mm? Entonces decir, bueno, pues que no, mira que no te quiero hablar en español, pero Sí, ya que estamos como en España, vamos a redescubrir esta vida plena conectando con esos valores del árbol. Entonces mi invitación para hoy, este enero, que está iniciando este valioso año, es decir, bueno, ¿qué ocurre con mi negocio? ¿Qué ocurre con mi servicio? ¿Qué ocurre con mi producto que no avanza? ¿Puedo ver todo lo que dio por resultado amor, vida y potenció lo que sea desde el árbol familiar y traerlo a mi servicio, a mi producto, a mi vida real hoy? Sí, puedo, me lo merezco. ¿Mm? Y me merezco crear conversaciones apreciativas sobre mi vida y decirme, hasta el año 2022, el árbol familiar fue un dolor de cabeza. Hoy es mi mayor herramienta para potenciar mi servicio, para potenciar la tecnología que me acompaña. Sí, mira, agradezco tantísimo que nos conocimos en esa mentoría dorada que juntos habían creado, y creo que juntos habíamos creado porque yo estaba como alumna, claro, aprendiendo de sí. ustedes, grandes mentores, y de decir gracias a esta tecnología, a nivel inconsciente, todos estábamos vinculándonos o reparando en amor de comunicación el arquetipo de papá, porque la tecnología es papá. Claro. Entonces, mira cuántos factores influyen en nuestro cotidiano. Desde que nos despertamos, desde que tomamos la decisión de qué vamos a desayunar y cómo vamos a emprender nuestro día, hasta nuestro puesto de trabajo. Entonces, si hoy nos sentimos tristes, aburridos, abrumados, aturdidos, hagamos una pausa y reflexionemos sobre lo que realmente queremos vivir. Nos merecemos vivir en plenitud, sí o sí, ya es el tiempo de sentirnos plenos, de sentir alegría, de potenciarnos. Y si hoy no encuentro ese recurso en mi cotidiano, en mi ejercicio físico, en mi alimentación, en mis conversaciones, puedo permitirme revisar mi árbol familiar y descubrir de ahí todos estos potenciales que nos dan los recursos para incrementar nuestra vida plena, para sentirnos plenos de vida. Sí, yo estaba pensando ¿Cómo que, vamos, por Mari? ejemplo, el programa de radio, comenzó siendo una vez por semana y era realmente un hobby, ¿no? Yo iba a acompañar a mi profesor de yoga, a hacerle las preguntas necesarias para que él se luzca y hable. Y finalmente el profesor de yoga no le pareció adecuado el programa porque era en internet en el año 2013, era una locura, un programa en internet, todavía radio por internet era una novedad absoluta y Pero no, súper innovador, siempre claro, innovando. ¿Qué es esto? pero él estaba acostumbrado a la radio AM, que lo escuchaba muchísima gente y enseguida lo llamaban y le pedían consultas y entonces dijo, mira, no, a mí esto de internet no me va. Entonces, bueno, yo me quedé con ese programa que no era mío, que digamos que, pero lo habíamos creado juntos, y ahí empecé a hacerme cargo de algo que no tenía pensado, o sea, tener un programa de radio, por lo menos los primeros 6 meses que teníamos el contrato, y yo me di cuenta que había consultado a tantos terapeutas porque siempre había estado buscando estar un poquito mejor y ya había consultado a una astróloga con constelaciones familiares, numerología y otras cosas más. Entonces yo fui llamando a todos los que Balancing. conocía para hacer el programa y decir, bueno, a ver qué es lo que vos hacés que tanto bien le pueden hacer a los demás, los que te escuchan acá van a poder hacerlo. Y eso se fue transformando a lo largo de los años, ahora en 4 veces por semana, pero digamos, se fue construyendo como un negocio que no era originalmente un negocio, sino que era un divertimento, un pasatiempo. Para mí era una cosa que yo me daba
el gusto de hacer porque yo quería y nada más. Ahora se va convirtiendo como un emprendimiento, ¿no? Y alrededor de esto hay otras cosas más. Entonces se fue construyendo con el tiempo. Y entonces, Claro, porque es un proceso justamente. Y me decías, claro, y bueno, y entonces la última dificultad que había, te había comentado era que tenía con las páginas web que nunca las terminaba de usar. O sea, yo contraté como 5 páginas web, una sola es la que estuvo siempre vigente, pero yo cada vez que terminaba de ver algo de la página web, yo ya había cambiado, entonces yo ya quería más cosas, entonces esa página que había hecho ya no me representaba, y entonces ha sido todo una constante decir esto no, lo que yo quiero es más que esto, y no me quedaba conforme, y bueno, y ahora pasé por una situación similar, pero estoy arribando digamos, a que por lo menos refleje de alguna manera todo lo que estamos haciendo, pero también te lleva a hilar muy fino, decir qué es lo que vos hacés, qué es lo que vos estás ofreciendo. Te digo que es un ejercicio fascinante, decir, ¿quién sos? Lucre, ¿quién sos? ¿Qué es lo que vos hacés con el transpersonal? Explícame bien. Y lo mismo, si yo tengo que explicar el programa de radio, los alcances que tiene, todas las cosas que podemos hacer, que se escucha en todas partes del mundo de habla hispana. claro, Entonces, hermoso. hay que explicar muchas cosas. Es un programa de radio, pero nos estamos viendo, entonces no es un programa de radio simplemente, porque si no tendríamos el audio nada más. Entonces también explicar esto, de que es programa de radio, pero con imágenes. Entonces, Claro, eh, hay pero que mira, buscar la Marto, creo que vuelta porque también me pasó de gente que vino a un programa de radio y no pensó que había cámara, entonces había gente que estaba totalmente desarreglada, que de golpe tuvo que agarrar no un estaba peine y preparada. ponerse a acomodar un poco el peinado porque no estaba impresentable y bueno, pasan esas cosas cuando vos no sos tan habitué de los Bueno, medios, pero ¿no? cuando te escuchaba comentarme todo tu proceso, eso es la vida, ¿no? Es un proceso. Entonces, si yo hoy estoy viendo dificultades en mi servicio, en mi trabajo, en mi puesto de trabajo donde estoy, y no me siento pleno, claro, me permito hoy conocer mi proceso para descubrir mi vida plena. Es el momento. Entonces, ¿cómo y de qué manera? Bueno, las consultas que yo estoy dando y que brindo hace 4 años online, porque cerré los consultorios presenciales, lo hacemos en un encuentro de una vez por mes, perdón, y pueden llevarnos hasta 2 horas. En esas 2 horas, nuestro abordaje va a ser específico para comprender cuál es el proceso que hoy te está frenando. Este proceso hoy vos lo estás viviendo, pero va a tener sus raíces en el transgeneracional. Entonces, con los datos del árbol, armando todo el esquema del árbol familiar que para mí, creo que en otro momento te comenté que soy arquitecta, entonces ese árbol Sí. familiar es como una ciudad, es como un plano urbanístico donde va a tener vías de acceso, hitos y situaciones donde nosotros decimos, ah, claro, esta acción me gusta, este modo de vida que se llevaba, quiero volver a sentirlo, ¿sí? Este que está trabado o que se le trabó al abuelo, al bisabuelo o al tío, lo podemos resignificar, ¿sí? Entregándole recursos, entregándole frases y agradeciendo que hoy podemos ver que tuvo un proceso de dolor, de tristeza, de miedo, de injusticia, y que si fue muy injusto hoy podemos ponerle frases y conciencia de amor y entender que eso fue lo que tenía que pasar para que yo hoy pueda avanzar en mi vida, ¿sí? Porque es gracias a esas dificultades que hoy al verlas tenemos estas herramientas valiosísimas. Entonces, dentro de mis conversaciones, cuento con herramientas de conversación con indagación apreciativas desde el coaching también. Entonces, apreciar la vida no es que todo va a ser adivino. Cuando encontremos esa dificultad, vamos a entender para qué cosa buena estoy teniendo esta dificultad en mi presente, que seguramente viene de mi línea de tiempo, porque lo estoy repitiendo, y de dónde viene, cuál es el origen emocional en el árbol familiar.
Entonces, hoy muchos hablan de la biodecodificación y la verdad que es hermoso comprender que ya todos tenemos este lenguaje de saber que nuestra biología, nuestro presente, está creado por nuestro inconsciente que rige nuestra vida. Nosotros tenemos solamente, para ser generosos, un 5% del consciente y ese 95% que rige el inconsciente colectivo familiar es el que nos da todas las herramientas. Entonces, Qué si difícil es nos comprender enfocamos esto, ¿no? Es decir, que el 95% de lo que hacemos no sabemos ni por qué lo hacemos, porque que lo está estamos ahí. haciendo, Claro. claro. Imagínate, y tomemos tu ejemplo, que tu profesor de yoga crea con vos este espacio y de repente vos te ves solo. Quizás se activa un programa de sentirme abandonado, porque en el árbol hubo un programa de abandono, pero a la vez tengo herramientas para llevarlo adelante. Yo tomé un compromiso, asumí, firmé un contrato. Y mira el proceso de ese inicio, Alberto, ¿a dónde te llevó hoy? A Y decir, ahora en bueno, marzo estuve iniciamos sorteando. la 11ª temporada de Cambio de Vida. Hermoso, hermoso, pero mira, cuando surgió esa dificultad, podrías haber tomado varios caminos, pero vos ya estabas en tu cambio de vida, Sí. vos ya estabas haciéndote cargo de que podías resignificarte y tomar las riendas de tus emociones, sea entrevistando terapeutas, colegas y dando a conocer estas herramientas para todo el mundo. ¿Mm? Y vos fíjate lo que le Entonces, pasó al programa. Este programa empezó el 9 de abril del 2013, que era un martes. Iba a empezar el 2 de abril y ahí ese fin de semana había sido fin de semana largo porque era las Semana Malvinas, Santa y después ajá, estaba el lunes era feriado y el martes era el 2 de abril. Ese fin de semana llovió a cántaros y se inundó mi departamento. O sea, yo donde vivo ahora, tenía 1,5 metros de agua la planta baja. Así que yo no podía bajar, yo vivo en el 5.º piso, pero mi coche qué que estaba bárbaro. en la cochera, en la planta baja, estaba bajo el agua. Vos mirabas desde el balcón y eran como autitos flotando ahí. No flotaban porque estaban en el piso, pero estaban cubiertos de agua. Era Qué eh, bárbaro. 6 coches ahí bajo el agua y bueno, todo el barrio, la mayoría de las cocheras eran subterráneas, imagínate, las terminaron sacándolas, o sea que ese día el programa no salió al aire, ese era el día original que salía al aire el programa, estuvimos viendo hasta último momento si mi profesor de yoga que no había tenido este problema podía hacer el programa igual, dijo no, lo empezamos la semana siguiente, así que dejamos pasar esa semana y lo comenzamos al martes siguiente ya Bueno, sin mira, el. y si lo miráramos desde, si estuviéramos en consulta, es muy simbólico comprender que esa pausa vino desde esa surgiente de agua, ¿no? Las aguas son emociones, son nuestras emociones, entonces hubo que darle tiempo a que las emociones se calmaran y muy sabio el profesor que dijo, no, vamos a respetar y comenzaremos la semana siguiente, ¿sí? El 13 ya sabes que es agente de transformación y me encanta porque dentro de la psicosomática clínica contamos con la herramienta de la numerobiología y el número 13 tiene toda una energía de transformar la realidad. Entonces vos iniciaste el 13 para generar todo este cambio de vida, para transformar la vida tanto en tus colaboradores que hacen la entrevista con vos, como en el entorno de todos los que te escuchamos. Y bueno, y yo tengo la oportunidad hoy de estar compartiendo Y este me pasó que proceso. este pasado viernes 13, que fue el viernes pasado, me encontré que tuve un día hiperactivo, pero así salía de un Zoom, me metía en otro y en otro y en otro. Hay cosas que son fijas, que están todas las semanas, otras que ocasionalmente justo tienen tiempo en el medio de otra actividad que yo tengo, pero se dio un viernes así como que fue un día hiperactivo de principio a fin, ¿no? Entonces, eso por el 13 te digo, que el dicho Qué popular, hermoso es que, no te cases ni te embarques, ¿no? En un viernes bueno, 13 pero ¿por qué? como fue este Porque viernes el pasado. 13, claro, el 13 transforma, ¿entendés? Entonces no nos gusta que se nos transforme la Y realidad, yo nos tuve gusta los, estar en nuestra zona de yo tenía exámenes confort, el 13 y los aprobaba. Así que me ¿viste? acuerdo que Bueno, o sea para mí que el 13 no era yeta, no era nada malo,
Era interesante lo que pasaba. Claro, porque seguramente a nivel inconsciente ya comprendes que vos venías a transformar la realidad, no solamente tuya, incorporando todas esas herramientas primarias para ser contador, para que el árbol sepa que ya hay un contador, que hay un profesor en la universidad que te explica de qué modo se llega a la quiebra, cómo se puede no llegar, me imagino, y a la vez transformar la realidad, transformar tu vida con este programa, cambio de vida. O sea, todo ese proceso habla de todo un proceso de sanación, no solo de tu vida, sino del árbol familiar. Como decimos, ese 95% del inconsciente colectivo nos lleva por estos caminos donde sabe que vamos a lograr nuestra vida plena. Bueno, Lucre, ¿cómo puede hacer la gente Ese para tema. contactarse con vos? Todas las posibilidades, deletréame muy bien tus redes sociales, WhatsApp, todas las formas de contactarse con vos. Bueno, mira, por WhatsApp, más 54911 21 77 32 45, ¿sí? Repetilo. Ahí me ponen 54911 21 77 32 45. Me envían un WhatsApp y ahí rápidamente les respondemos. Vía email es info.biotendencia@gmail.com y en Instagram, Biotendencia del Ser. Y ahí tengo una novedad, Alberto, que este año se viene una renovación, pues estuvimos trabajando en la mentoría, y estoy trabajando y diseñando mi marca personal. Así que próximamente anunciaremos un cambio. A Claro, lo claro mejor que sí. sí. Así que bueno, todos esos son los puntos de encuentro donde pueden escribirme. Estoy realmente contentísima de poder transmitir esta herramienta y acompañar. Es mi pasión acompañar y ser guía en estos procesos de transformación y de cambio de vida, para sentir tu plenitud, no solo en tu ámbito laboral, sino en tu vida plena. ¿Hay algo que vos puedas hacer, digamos, a nivel taller, que participen varias personas, que no sea tan personal uno a uno? ¿Habrá algún taller Sí, que, sí, como de aproximación a todo este tema? Tendrías que buscar algo exacto. como para Estoy, ir estoy acercándonos justamente al árbol, ¿viste? Y tratarlo con cariño y regar la plantita y demás, mucho, porque, con mucho amor, por favor. Mira, estoy diseñando, estimo que para fines de marzo, abril, crear un workshop, o veremos el título, sí, para comprender cómo nosotros identificamos nuestros síntomas. Un síntoma es, no me siento bien. Un síntoma es, el dinero no me alcanza. Para no llegar a un síntoma físico, ¿sí? Poner qué siento hoy como dificultad y en base a ello, la idea es compartir cómo nuestro árbol tiene todos estos potenciales para que nosotros podamos resignificar esta realidad de hoy. Entonces sí, por supuesto te estaría comunicando cuándo se haría, seguramente va a ser online, seguramente va a ser accesible porque la idea es que llegue a todo el mundo, y a lo mejor puede ser una herramienta gratuita de invitación para todo tu claro, audiencia y todo habría tu que hacer entorno. una masterclass previa como de invitación, así Bueno, para hablar un poco de qué se va a tratar esto y ahí invitarlos al taller sí, pago claro, de con más mucho gusto conocimiento, podríamos porque hacer esa este, masterclass y te lo estaría comunicando, claro, claro, claro que sí, sí, sí. sí, sí. Porque Así que, realmente, Alberto, nos merecemos conocer nuestro árbol familiar, pero con la mirada de la vida, ¿sí? Porque la mirada de la vida es la mirada contame del amor. en un minuto y medio más o menos un caso que hayas resuelto así de consulta, digamos. Bueno, mira, un caso principal fue que venía por una tendinitis, ¿sí? Una joven de 36 años con una tendinitis y no había manera de que se le vaya la inflamación, kinesiología, rehabilitación, magneto, todo, pasó por todos los estadios. Y cuando empezamos a hablar desde el árbol, ella había participado en una empresa, era cineasta y colaboraba con todo el equipo de la coordinación de esas escenas. ¿M? Entonces, en esa empresa, ella no es de Argentina, en esa empresa viene un nuevo jefe que viene de Europa, llega este nuevo jefe, lo asignan y a ella le dice, mira, vos no vas a participar más en este rol,
te vamos a correr de tu puesto y la trasladan. En ese traslado, ella empieza a sentirse mal, desvalorizada, desvalorizada, y su hombro no lograba conectar justo el trabajo, la autoridad, todo junto era. Pudimos ver eso en profundidad y ella me decía, Lucre, pero bueno, yo hoy soy una emprendedora y me dedico a acompañar a mujeres que están en situación de vulnerabilidad con un emprendimiento textil. Entonces desarrollaban prendas para la playa con un made in de ese país de donde ella es residente. Fue tan exitoso ese emprendimiento porque hacía también desarrollo social, involucraba parte de la sociedad vulnerable y ella educaba, o sea que era educación, involucrar y emprender. En un momento viene el municipio y le pide comprarle la idea de negocio, Qué comprarle el bueno. desarrollo. Sí, Bueno, sí. ella, un miedo extremo, Albert, extremo, Lucre, no puedo, ¿cómo va a venir el intendente a pedirme esto? No sé, no sé. Bueno, volvimos a ver el árbol, que había como cápsula de miedo ante la autoridad del intendente. Su abuelo había sido una autoridad de gobierno en esa provincia. Y como dijo una verdad, fue un perseguido político luego. Y a ella Claro. se le activó ese programa de miedo. Bueno, Cuando y la pudimos ver, solución, rapidito. claro, la solución fue conversar y ver que el miedo no era de ella, era del abuelo. Obviamente se estaba activando este programa. La herramienta es generar un protocolo de duelo, elevar una carta, hacer todo un acto de conciencia, honrar al abuelo y agradecerle que ese momento ya ella lo puede cerrar en esta realidad. Bueno, el emprendimiento surgió y empezó a crecer ella, no solo con ese servicio, sino en muchas áreas siendo referente emprendedora. Perfecto. Bueno, muy bien. Hermoso, Gracias. Gracias hermoso. por este ejemplo No, y gracias bueno, a vos. nos vamos a ver la próxima seguramente. Le agradecemos al operador de Mantra que está en este momento con nosotros y a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Gracias, Lucre. Gracias.